haciendo un resumen del primer bloque, me quedo con la frase que siempre nos da el profesor, como bien dice Emiliano, el profe pues siendo siempre un didacta en muchas materias, pues nos deja la frase en donde la ley prohíbe pero no evita, ¿no? Entonces eso es una frase que resume todo lo que hablamos en el primer bloque. Está hecha la ley, pero al mismo tiempo eso no evita del todo la reacción que pueda tener la afición, sino más bien el control que se pueda hacer y explicar un plan de manera pública de cuál es el plan para reducir los riesgos de violencia en los estadios. Aparte de eso, pues en este bloque vamos a estar hablando acerca de Chalatenango. Chalatenango, que es un equipo que ha descendido el campeonato pasado a segunda división, y hablando acerca de comunicación, nos hemos enterado a partir de un tuit de uno de los jugadores que en el torneo anterior también tuvo mucha participación como contención, y es el hecho de que Giovanni Enríquez, el jugador de Chalatenango, tuiteaba lo siguiente: después de estar esperando hasta última hora, nos informaron que no nos van a pagar lo adeudado en el Chalatenango, que son 2 meses y 13 días. Algunos habíamos arreglado con el equipo y nos dejan tirados a última hora. Tristeza enorme por lo que sucede en nuestro fútbol. Yo no había tenido conocimiento de qué es lo que pasaba con Chalatenango, sino es hasta pues este tuit de Giovanni, en el que aparentemente pues Chalatenango no estaría tomando tampoco, no ha presentado inscripción en segunda división, por lo cual no estaría participando en segunda división, y automáticamente eso significaría un descenso a tercera división, y los jugadores quedarían libres, ¿no? Por así decirlo. Ya vamos a estar hablando acerca de qué es lo que esto representaría también para un jugador con mucha proyección como lo es Leonardo Mengíbar. Sin embargo, esto no solo se trata de quedar libre, ¿no? y listo, sino también hay 2 meses, 13 días, como bien confirmaba Giovanni, que tienen que ver con el salario ganado, pues, y trabajado por un equipo que tuvo el descenso, pero que eso no quita que los días no hayan sido elaborados. Sí. Veamos que no es en automático que dan libre, ¿no? Ok. Por favor, plantéelo usted. El hecho de que incluso un equipo puede tener deuda de más de 2 meses con el jugador, pero si este jugador no hace uso de sus recursos para interponer la denuncia y no le da el plazo mínimo de 15 días al equipo para que cumpla con su deuda, el jugador no va a quedar en automático libre. Insisto, el paso es: el jugador, después de 2 meses de deuda, el reglamento del estatuto del jugador le permite interponer un recurso para decir, bueno, me adeudan 2 meses y a partir de este momento del uso del recurso le doy un plazo de 15 días al equipo para que cumpla con su responsabilidad. De no cumplir en ese plazo, el jugador en automático, y siempre haciendo los trámites respectivos, queda en la libertad de poder realizar un contrato con el club que él desee, a pesar de que inicialmente tenga un contrato con el club el que le adeuda. Automáticamente esa parte lo libera. Pero ojo, y eso no implica que el equipo o el club evita la responsabilidad de la deuda del jugador, que son situaciones muy diferentes. Entonces, por ejemplo, igual que lo anterior, por más reglamentos que haya, si uno no hace uso, en este caso, de los recursos legales que te permite todo el marco normativo del fútbol, pues por más que te quejes en redes, en cualquier otra situación, si no interpones el recurso, en este caso ante la federación, que te adeudan, y que la federación le da un plazo para que puedan comprobar si eso es cierto o no. Es decir, bueno, el jugador denuncia que le deben 2 meses, el club dice, no, aquí está los cheques, los depósitos o las formas de pago y todo eso. Entonces se desvirtúa esa situación. De lo contrario, al no poder comprobar esa situación, ahora sí, tiene tanto tiempo para pagar, y si no paga, el jugador queda en libertad en este sentido, insisto, sin que eso evite la responsabilidad del club de cumplir con lo que le debe a los jugadores en este caso. Un par de preguntas. El tema de descender a tercera división, luego de no presentar la inscripción, pues ese sí es automático, ¿no? Sí. Ahora bien, partiendo de eso, usted está planteando en el escenario de que el jugador sea un jugador
ordenado en este tema de su documentación y todo, viene el jugador y presenta los recursos, ¿no? Ya tengo más de 2 meses, aquí están las pruebas, por favor, denle un plazo al club para que cumpla conmigo. ¿Qué pasa? Si no realiza esa gestión el jugador, estaría aceptando en todo caso que va para tercera división, ¿no? No hay forma que puedas comprobar que el equipo te adeude, y en este caso la federación no puede actuar de oficio para ir a ver si tendría que ir a un jugador por jugador para ver a quiénes le deudan o no. Entonces es el jugador el que tiene que activar el recurso. Por ejemplo, si recuerdan, de repente el aficionado en general dice, ¿por qué con Sonsonate fueron así? Pero es que si recuerdan aquella situación de aquellas personas que administraban a Sonsonate, hubo una denuncia en redes de parte de los jugadores, pero de igual forma activaron el mecanismo, haciendo el conocimiento en ese entonces del comité ejecutivo de que había una deuda. Y entonces, ahora sí, el comité ejecutivo, como corresponde de acuerdo a los procedimientos establecidos, solicita a quienes administran a Chalatenango que comprueben si están al día con los pagos. Y pues al no poder comprobarlo, se le da el plazo para que pueda cancelar. Si no, de lo contrario, pues obviamente tiene afectaciones. En ese caso implicó la pérdida de la categoría de la primera división para Sonsonate. Si no activo el recurso, voy para tercera con el equipo. Sí, ahora eso... No tengo libertad, ¿no? De irme. Exacto. No es automáticamente ya tengo finiquito, ya tengo carta libre para irme. Entonces, pues el consejo, perdón, profe, Emiliano, el consejo acá es para el jugador, carechumpe, sí, activar el recurso, ¿no? Es que esa es lo principal. O sea, está bien, ¿no? Las sanciones para el equipo están bien, pero ¿y la deuda? O sea, el trabajo ya está hecho. Estamos hablando de querer cambiar el fútbol y no es solo está bien, ¿no? El equipo se va y ya estuvo, no. No, aquí hay una deuda importante con los jugadores, más allá de que, bueno, de que el equipo reciba su sanción, pero que reciba su sanción, como dice el profe, no lo exime de sus responsabilidades. Es una responsabilidad adquirida, que la tenía desde antes, no después de la sanción, la tenía antes de la sanción. Entonces, en ese aspecto, el jugador tiene que hacer fuerza. Esperemos que el ente rector también en ese aspecto esté firme, que la primera división, si quiere cambiar la cara, también apoye estas situaciones, por más que sea entre ellos, ¿no? Es como cuando uno regaña a un hijo. Obviamente uno lo hace con todo el dolor del mundo, pero tenés que encaminarlo, si no se te va a ir todo por un lado donde no debe. Entonces, al jugador tratar de hacer la mayor presión posible y que los entes rectores apoyen esta situación, porque no tiene nada que ver con afectar o no afectar, sino con ser responsable, ser consecuente. Uno da una palabra y tiene que cumplirla, y es unilateral. Sí. No, perdón, es bilateral, es de los dos lados. No puede ser que los equipos, siempre que un jugador cometa un error o una falta, sean siempre los perjudicados, pero cuando ellos hacen que la situación o forzar estas situaciones, no pasa nada. Sí, quiero hablar específicamente de un caso. Desconozco toda la plantilla que en teoría tendría continuidad con Chalatenango antes del día de ayer en segunda división, ahora hacia tercera división. Pero quiero citar un caso, un tema que es importantísimo, no solo para Chalatenango, no solo para el propio jugador, sino también para la proyección del fútbol salvadoreño, porque es un jugador que promete muchísimo y que ha dado muchísimo de qué hablar, no solo por su rendimiento en primera división y su despliegue, hablo específicamente y es evidente que hablo de Leonardo Mengíbar, sino también por lo que ha mostrado en selección nacional, ya debutando con mucho carácter y haciendo muy bien las cosas, incluso en Copa Oro y en partidos internacionales. Leo Mengíbar, esto podría representar una buena mala noticia, ¿no? Por así decirlo. Es un jugador que no había podido tener la oportunidad de salir a jugar, más bien sí había sido pretendido, pero que no tuvo la oportunidad de concretar su salida al fútbol exterior, al fútbol extranjero. Esto podría representar para él, en el caso por el lado malo, que se le adeudan 2 meses, 13 días, sí, él tiene que saber que el siguiente paso, no solo para recuperar esos 2 meses, 13 días, sino para poder quedar libre lo más pronto posible, es
interponer ya o ya iniciar, activar su caso, ¿no? Activar su caso. Hey, Chalatenango ya me debe más de 2 meses, necesito yo quedar libre o necesito yo que me paguen, más bien, ¿no? Necesito que me paguen, porque a partir de eso se le da un plazo al equipo y luego de eso él podría quedar libre para poder negociar. Y no va a perder ni una ni la otra, ¿no? Porque haber puesto la denuncia de que se le deben 2 meses, 15 días, puede que se tome mucho tiempo en pagarle la deuda, pero no va a perder esos 2 meses, 13 días, y va, contrario a eso, va a esperar un tiempo para que se le paguen y va a ganar en el hecho de que va a quedar libre y va a poder negociar con el equipo que sea. ¿Es así, profesor? Correcto, de hecho, voy a agregar a lo que ya has planteado la situación de que la federación tiene un departamento jurídico y de acuerdo a bases de competencia del estatuto de la federación tienen la responsabilidad de dar asesoría jurídica a todos sus miembros, en este caso a los jugadores. Los jugadores se pueden acercar al departamento jurídico de la federación y decir, mire, fíjese que a mí me adeudan esto, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir? Y luego también está la asociación de jugadores que, por ejemplo, dentro de las caras visibles está Carlos Carrillo como presidente, Alexander Portillo como el asesor legal de ellos. Entonces pueden ayudarles a activar esta situación y decir estos son los pasos a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, luego, como decíamos, para tener la libertad o ver que les paguen esto, ojo, que el hecho que el Chalatenango se vaya o descienda automáticamente en tercera división no anula ningún contrato y, por ejemplo, lo que tenían pactado en el siguiente año, por decir algo, con X jugador, pues ese será lo que Chalatenango está en la obligación de pagar, aunque estén en tercera división, porque no es que hay una cláusula en que diga, bueno, si bajamos a segunda te vamos a pagar el 50, si bajamos a tercera te vamos a pagar el 25, a menos que lo hubiese. A menos que lo hubieran... exacto, pero de no haberlo, pues obviamente la responsabilidad sigue igual. Entonces aquí vas a lograr 2 situaciones, o me pagan la deuda y automáticamente el contrato sigue vigente, o logras quedar libre de tal forma que puedas negociar con otro equipo y siempre el mecanismo de que la responsabilidad del club o de los que administran el Chalatenango siempre estará ahí de pagar esa deuda. ¿Qué pretenderá la administración del club? Poniéndome en los zapatos de la administración del club. Porque si al final no he logrado inscribir en segunda división, me voy a tercera, sé que el siguiente paso es la demanda de los jugadores. Pues definitivamente quizá... y no hay que ser un sabio para definirlo, pero evidentemente lo que pretendo es ver de qué forma erogo lo menos posible, ¿no? Claro. Y en la medida de lo posible, si sé que cuento con 15 jugadores, por ejemplo, con los que me voy a ir a tercera división, y de eso solamente 10 pusieron la demanda, pues ya gané 5, ¿no? Ya gané, gané irónicamente, entre comillas. Porque pero está dentro de acuerdo porque el chico Enrique, que habla que él esperó hasta último momento para recibir su dinero, sí, pero ya había arreglado su continuidad con el equipo, sí. Entonces seguramente tienen adelantado plática con la mayoría de los jugadores, ¿no? Entiendo que también tuvieron una reserva que fue competitiva, que llegó a instancias de cuartos de final, entonces también tiene, digamos, dónde agarrar jugadores. Ese es el lado, digamos, entre comillas, positivo, ¿no? De que podría seguir, pero el lado negativo es que, o sea, sigue quedando todo en el aire por el momento. Sí, pues al final se trata de ser un poco también sensato, ¿no? Pero llamar a la sensatez en parecería un idealismo que es difícil de cumplir. Tú hablas de una cuestión que tiene que ver con educación o sentido común, que es, bueno, ya está, ya cometí el primer error o se vino enfrente la primera sanción, entonces para lo demás trato de que quedemos lo menos perjudicado posible, que es tratar de gastar lo menos posible en jugadores. Pero no creo que piensen así los equipos piensan en deslindarse de toda responsabilidad y tratar de que, bueno, ya estuvo, quedemos cheles.
Tenemos que ir a un corte comercial. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impidan vivir momentos inolvidables.